Muy buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en los expedientes acumulados 1944 y 1957 del presente año, formados por apelaciones directas de sentencia en amparo en la acción constitucional promovida por Felipe Neri Quintanilla contra el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad, Delitos contra el Ambiente del municipio de Santa María Nevaj, departamento de Quiché. La señora secretaria general adjunta de la Corte dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y a la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. Queda en el uso de la palabra la abogada secretaria de la Corte. Gracias. Es acto reclamado en el presente amparo la resolución de fecha 21 de diciembre del 2016 dictada por el juez de primera instancia penal Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Santa María Nevaj, departamento de Quiché, en la que admitió la acusación planteada por el Ministerio Público contra los indicados Felipe Neri Quintanilla y Teodoro Chitic Morales por el delito de violación con agravación de la pena. La Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Quiché, constituida en Tribunal de Amparo, en su sentencia de fecha 8 de marzo del 2017, consideró: en el asunto sometido a conocimiento de este tribunal, se determina que, como se advierte de la transcripción del contenido del acto reclamado que quedó en líneas precedentes, la autoridad cuestionada al admitir la acusación y decretar la apertura a juicio contra la ahora postulante se sustentó en los informes de psiquiatría forense practicado por la doctora Arabela Brooks Hernández de Arévalo, perito profesional 2 de la medicina área de Psiquiatría Forense del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala, en donde indica que el relato de los hechos descritos por Cristóbal Koch Chamán posee características que clínicamente indican una alta probabilidad de ser creíbles. Sin embargo, denota este Tribunal Constitucional que el juez Acuo omitió sustentar su decisión en el análisis de la totalidad de la prueba aportada, al omitir pronunciarse sobre todos los medios de convicción presentados, especialmente sobre aquellos señalados por el amparista en el memorial contentivo de esta acción. Dictamen sobre ausencia de enfermedad de transmisión sexual, peritaje genético, el cual concluye Neri Felipe Quintanilla se excluye como contribuyente del perfil mezcla mencionado. Se establece que en su decisión no se encuentra debidamente fundamentada, pues debía el juez exponer los motivos fácticos y jurídicos que fundaran adecuadamente la decisión de aperturar a juicio, aún existiendo la prueba relacionada por el amparista. Ello a efecto de garantizar que la decisión asumida no es arbitraria, sino objetiva y fundada en derecho, respetando el derecho de defensa y debido proceso regulados en los artículos 5, 11 bis, 340 y 342 del Código Procesal Penal y 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala. En virtud de lo anterior, concluye este tribunal que el acto reclamado no fue debidamente razonado, lo que impide a los sujetos procesales conocer los fundamentos que motivaron al juez de primera instancia a arribar a la decisión asumida, variando con ello las formas del proceso en perjuicio del amparista. Con base a lo considerado, se concluye que la autoridad objetada al emitir la resolución que constituye el acto reclamado vulneró los derechos y principios jurídicos enunciados, por lo que debe otorgarse la protección constitucional solicitada a efecto de que la autoridad cuestionada emita nueva resolución con clara y precisa fundamentación congruente con lo considerado. Con base en las anteriores consideraciones, el Tribunal de Primer Grado resolvió: otorga el amparo solicitado por Felipe Neri Quintanilla contra el juez de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente de Santa María Nevaj, departamento de Quiché. En consecuencia, a. restaura la situación jurídica afectada al postulante, dejando en suspenso con relación al amparista la resolución del 21 de diciembre del 2016 que constituye el acto reclamado. B. Para los efectos positivos de este fallo, la autoridad cuestionada deberá dictar nueva resolución en la que exponga los motivos fácticos y jurídicos que funden adecuadamente la decisión que asuma sobre la petición del ente fiscal de abrir a juicio el proceso penal de mérito en base al análisis intelectivo que realice sobre la totalidad de los medios de convicción aportados al proceso. Lo anteriormente ordenado por este tribunal se realiza sin prejuzgar sobre la procedencia o no de la solicitud fiscal de abrir a juicio, decisión que únicamente corresponde al juez Acuo.
C. Se conmina a la autoridad responsable a dar cumplimiento a lo resuelto dentro del plazo de 5 días contados a partir de que el presente fallo quede firme, bajo apercibimiento de que en caso de incumplimiento se le impondrá multa de 2.000 quetzales sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales consiguientes. Y D. No se hace especial condena en costas. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en la presente audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral, conforme el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del referido acuerdo, y sin dar lectura a documentos, salvo que para ello se cuente con autorización previa del señor presidente, concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición, no proferir expresiones irrespetuosas a las partes o a los miembros del tribunal, y para la exposición de alegaciones, los intervinientes cuentan con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, abogada secretaria. En tal virtud pueden hacer uso de la palabra en la presente audiencia el apelante y tercero interesado en el amparo, Cristóbal Koch Chamán, por medio del mandatario judicial con representación, abogado Edgar Efraín de León Chacaj, quien queda en el uso de la palabra. Señores magistrados y señoras magistradas, muy buenos días. Previo a presentarles los motivos de la apelación del amparo, quiero dejar en audio la siguiente dirección física para ser notificado, que fue uno de los requerimientos de la notificación de parte de esta Corte de Constitucionalidad, y es la 10ª Avenida A 1-53, zona 1 de esta ciudad de Guatemala. Entrando ya en materia, el motivo por el cual nos ocupa en esta audiencia, quisiera comentarles que esta ya es la segunda vez que venimos ante esta Corte por el mismo caso. Y solo para tener alguna idea de los hechos que se cometieron, precisamente fue el día 3 de febrero del año 2013. Estamos más o menos a un tiempo de 4 años en que este caso ha tenido sus propias batallas legales, el haber hecho uso de todos los recursos que el mismo sistema tiene tanto para la defensa como también la defensa de ambas partes en ese sentido. Si bien es cierto que con fecha 21 de diciembre se celebra ante el Juzgado de Primera Instancia de Santa María Nevaj la audiencia de fase intermedia, y el juez en esa audiencia decide llevar a debate y a juicio oral y público el presente caso. Tenemos que partir de que este delito es un delito considerado de soledad. Esto, pues, para los que hemos pasado en la academia sabemos perfectamente qué es, pero también hay un público que tiene derecho de saber en qué consiste eso. Pues lo que significa es que el autor de una violación intenta por todos los medios no dejar rastro, no dejar testigos, más que todo testigos. Por eso se llama delitos de soledad. Busca el momento oportuno, busca la hora adecuada para cometer este hecho. Eso lo recoge la sala constituida en amparo y en su resolución de fecha 8 de marzo del presente año, en donde manifiesta de que el juez de primera instancia penal observó dentro de todos los medios de convicción que el Ministerio Público presentó en ese momento, uno de esos
que él vio lo suficiente como para que este caso estuviera ventilándose en un debate oral y público. En ese sentido, cuando la defensa alega, y por eso acciona el amparo, de que en uno de los medios que en su momento se ofrecieron, que es prácticamente la comparación genética, digamos, de los líquidos que se obtuvieron en su momento de parte del Ministerio Público y que no casa dentro de lo que aportó el señor Felipe Neri Quintanilla. Hay que tomar en consideración muchos aspectos dentro del mismo hecho. Quiero pedirle permiso al señor presidente para leer unas 3 líneas nada más de lo que hace referencia con relación a estos tipos de delitos. Al lugar puede hacerlo, abogado. La violencia sexual se ha vuelto tan común y la sociedad es tan patriarcal y machista que la violación y el abuso sexual causan poca atención o preocupación. Esto lo dijeron los Médicos Sin Fronteras, un estudio que se hizo con relación a ver toda la situación de violaciones sexuales aquí en Guatemala, y el estudio se llama Sobrevivientes de la Violencia Sexual, Derecho a la Atención Médica y Psicológica, del año 2009 en Guatemala. Hay muchas razones por la cual la víctima no denuncia en su momento. Cristóbal Koch Chamán es un joven que en su momento tenía 18 años, viene de una comunidad de la zona Reina y por búsquedas de oportunidad, de desarrollo, de educación, pues fue a dar a la parroquia de donde los curas Felipe Neri Quintanilla y Teodoro Chitic Morales estaban, no sé quién de los dos a cargo, pero creo Felipe Neri Quintanilla era el párroco de esa parroquia. Le ofrecieron ese trabajo de darle mantenimiento a las instalaciones. En ese momento es que suceden los hechos. Muchas razones culturales, muchas razones inclusive religiosas. La víctima no puede presentar una denuncia inmediata por vergüenza social, por muchas razones que pueden impedir de alguna manera en que estos hechos no sean denunciados inmediatamente. Pasan algunos días, 10 días más o menos aproximadamente, él presenta la denuncia, pero previo a esto él hizo una visita a su familia y la familia lo apoya, y en ese sentido es que se conoce el caso y ya inicia el proceso penal. En su momento el Ministerio Público y también el querellante presentamos también una acción de amparo porque este caso presenta unas peculiaridades un poco raras, diría yo, porque fueron 3 veces en que se hizo la primera declaración y en una de esas se otorgaran falta de mérito, otras prisión preventiva, otra falta de mérito. O sea, había hasta, pareciera ser a simple vista, un desconocimiento o una falta de interés por el caso, basado con el estudio que he mencionado anteriormente. De repente eso, de alguna manera, entre la sala y el juzgado de primera instancia, habían unas resoluciones por la cual nos motivó a ampararnos también, y la Corte conoce también el caso. En su momento alegábamos que se estaba violando el debido proceso, la protección judicial que es garantizada por la Convención Americana de Derechos Humanos y el derecho de defensa de la víctima. Y con fecha 9 de abril de 2015, la Corte Suprema de Justicia otorga el amparo definitivo al Ministerio Público y al querellante. En ese sentido, entonces, la defensa, usando uso de su derecho, pues recurre aquí a la Corte de Constitucionalidad, y precisamente la Corte de Constitucionalidad, con fecha, me permito leer la fecha, señor presidente, con fecha 12 de noviembre de 2015. En el expediente voy a
decirlo, es el 2296-2015, resuelve sin lugar los recursos de apelación interpuestos por Felipe Neri Quintanilla y Teodoro Chitic Morales y confirma la sentencia de amparo, concediendo así la protección judicial. Y esa es la razón por la cual continúa el proceso, solo que ya no lo conoce entonces en su momento el juez de primera instancia de Santa Cruz del Quiché. Por alguna acción de la defensa, pues se decide que el caso sea en primera instancia dilucidada en Santa María Nevaja. El 19 de este mes iba a iniciarse el debate, pero fue notificado el Tribunal de Sentencia y esa razón es que se suspende la audiencia. Nosotros creemos que existen todos esos medios de convicción para que un tribunal pueda ser dilucidada la situación, y en su momento dimos una lectura de repente un poco subjetiva, porque en estos casos cuando uno no logra entender de por qué las decisiones judiciales y de algunos magistrados específicamente de la región, uno puede pensar una total impunidad en no querer ventilar estos casos, y más cuando la víctima es hombre, pues eso de alguna manera genera un estigma social o la poca preocupación en estos casos. En ese sentido, hemos apelado entonces el amparo que se accionó de parte de la defensa, porque el cotejo por la cual ellos reclaman que se excluya a Felipe Neri Quintanilla, y así lo dice el dictamen pericial, esto no precisamente sea lo suficiente como para que pudiera quitarse o la culpabilidad o no pensar que es culpable, en este caso, el señor Felipe Neri Quintanilla. Todo porque en su momento fue una pantaloneta que estuvo, la única evidencia que quedó, y seguramente hay muchas razones, muchas hipótesis por la cual no pudo haberse cotejado. Por ejemplo, me imagino, no sé cuánto tiempo la pantaloneta estuvo en un lugar que de repente hizo que los líquidos pudieran diseminarse o diluirse de alguna forma, que le haya caído otro tipo de líquido. Pero entonces, ese tiempo, por ejemplo, puede ser una de las razones por la cual no se logra el cotejo. Pero habían indicios, incluso nosotros estuvimos viendo la forma de que esto pudiera dilucidarse de una mejor manera a través de un electroferograma, pero también haciendo estudios y haciendo objetivos, porque aquí estamos no tanto es por capricho, sino para pedir justicia. Vimos que no era procedente y tampoco lo ofrecimos en su momento este otro estudio que ampliaba, digamos, a través del electroferograma. Entonces no se propuso porque es de balde, digamos, proponer algo cuando se sabe que no va a prosperar. Pero hay otros medios de convicción que esto hace que haya probabilidades de que el autor sea culpable de este delito de violación. En ese sentido, señores magistrados, creemos que el juez de instancia actuó conforme los medios de convicción que se le presentaron y que su resolución ha estado fundamentado como lo hemos visto. En ese sentido, queremos hacer la siguiente petición. Con el fin de garantizar justicia pronta y cumplida, por eso salía yo con la fecha que empezó el día 3 de febrero de 2013, este proceso penal debe retomarse en el estado en que se encuentra, y que prácticamente lo que está pidiendo o reclamando la defensa, esta representación solicita que se revoque el amparo otorgado y que a favor de los acusados, porque carece de fundamento en lo que expusieron en su momento. Por lo tanto, serían las peticiones que esta representación hace ante este Tribunal Constitucional. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado de León Chacaj. Continúa la audiencia con la intervención del solicitante del amparo y requirente de la vista pública, Felipe Neri Quintanilla, quien actúa con el auxilio del abogado Carlos Antonio Pop, a quien queda en el uso de la palabra. Gracias, honorables magistrados. Señor presidente, esta representación sustenta muy respetuosamente la revisión de todo lo actuado dentro del proceso. Creo que fundamentalmente nos interesa la justicia de este país. Hemos escuchado argumentos como
que hubo un amparo anterior, una sentencia anterior, que han habido resoluciones anteriores, y efectivamente eso ha ocurrido. Pero hoy son distintos los argumentos. En este país, si queremos justicia, tenemos que implementar y garantizar esos principios constitucionales que informan el derecho procesal penal. La presunción de inocencia y el derecho de defensa son esenciales. Han sido desarrollados en el contexto constitucional y luego en las leyes ordinarias e igualmente en la jurisprudencia tanto nacional como internacional. Hemos escuchado acá de parte del apelante decir que era un delito de soledad, es decir, 2 personas o 3 personas que intervienen supuestamente en un hecho delictivo sexual. Entonces la pregunta es, ¿qué viene a aclararnos en esa soledad? Obviamente no hay testigos, entonces no podemos tener testigos. Si está invocando el apelante que es delito de soledad, efectivamente no hay testigos. Entonces es cuando el derecho penal necesita de la ciencia. Y entonces aparecen acá estos mismos argumentos, hemos presentado ante el juez contralor de la investigación. El auxiliante entonces del derecho penal, de la persecución, es el Instituto de Ciencias Forenses, quien practica mediante un perfil genético un estudio para determinar si los residuos seminales proporcionados por el acusador se podían imputar a mi representado. Procede el INACIF y concluye que no puede, que el perfil genético de las muestras no corresponde al imputado. Hemos escuchado incluso el caso O.J. Simpson en Estados Unidos en cuanto a la discusión estrictamente de los elementos de carácter y perfiles genéticos. Al día de hoy, perdónenme, Strauss, el apelante menciona la fecha y el dictamen pericial de ADN fue hecho saber al Ministerio Público el 26 de julio del año 2013. Imaginemos, señores magistrados, que ninguno de los que estamos en esta sala el día de hoy sea perseguido por un tribunal a pesar de que exista un dictamen pericial genético. Y aún así el Ministerio Público lo continúe persiguiendo. Ojalá, le pedimos a Dios, si tocamos madera, que eso no ocurra. Quisiéramos pensar que el Ministerio Público debe ser imparcial, objetivo y actuando dentro del marco de legalidad. En sus momentos, cuando los argumentos vinieron acá y se conocieron estas argumentaciones en otros elementos de discusión, pues obviamente se declaró con lugar ese amparo, pero hoy es distinto. En la audiencia de apertura a juicio sustentamos muy claramente que era necesario que el juez de la causa considerara todos los elementos de investigación. Recordemos que el Código Procesal Penal obliga a que el juez evalúe. Y si vamos a lo que dice la Real Academia Española de la Lengua, ¿qué significa evaluar? Obviamente poner en un peso. ¿Qué pesa más? Pero el juez de la causa, incluso bajo criterio propio, dijo, la única prueba que me puede condicionar a mí para determinar la apertura de juicio es el dictamen del psiquiatra forense, porque me dice a mí que existe probabilidad de verdad. Incluso, perdonen, voy a repetir, probabilidad de verdad. Imagínense, el psiquiatra jamás juramentó a la persona que entrevista. Si la persona que entrevista está mintiendo, simple y sencillamente plasmó lo que entrevistó, punto. Pero es probabilidad. Y el proceso penal no se sustenta en probabilidades. La presunción de inocencia no se destruye con probabilidades. El debido proceso no se destruye con probabilidades. Entonces, la demás prueba, ¿qué pasaba? El dictamen pericial genético, en el cual concluía que se excluye, es decir, la muestra de sangre tomada en Felipe Neri Quintanilla y el otro sacerdote, no coincidían con las 3 muestras seminales que constaban en la pantaloneta. Que hoy venga el apelante a decir que si tal vez la pantaloneta le pasó, aquí no estamos en tal vez, aquí estamos muy concretamente,
¿Confiamos o no confiamos en los elementos de justicia que proporcionó el Instituto Nacional de Ciencias Forenses? Si no confiaban, entonces debían haber actuado como corresponde, con algún peritaje específico, que tal vez sí procedía o no procedía, perdonen, ya no es etapa de discutirlo. En todo caso, este dictamen fue proporcionado e informado al Ministerio Público, y aún así el Ministerio Público mantuvo la acusación y la actividad persecutoria en contra de mi representado. Honorables magistrados, esto es lesivo y esto ya viola derechos humanos. Sin pruebas se persigue a la gente. Decir, en todo caso, que era necesario venir a argumentar acá para apelar. Si ustedes ven en los antecedentes de la sentencia de amparo, el Ministerio Público solamente compareció a presentar lugar para recibir notificaciones y no argumentó en el desarrollo del amparo, que hoy discutimos. Igualmente, la Fiscalía de Asuntos Constitucionales solo presentó memorial para señalar a recibir notificaciones y no argumentó. Entonces, ¿de qué argumentos estamos hablando? Estamos muy claros que nosotros, cuando planteamos la actividad procesal defectuosa, requeríamos la fundamentación, es decir, que el juez de la causa tuviera a bien considerar todos los elementos de investigación y que nos dijera, esto no sirve y esto sí sirve, y por tanto ustedes deben ir a juicio. Y si ustedes escuchan el audio de la audiencia, el hoy apelante dijo en su momento que simple y sencillamente ellos no sabían por qué tenían que ir a juicio, porque lo único que querían era preguntarle al perito que redactó, del INACIF, que redactó este peritaje, que por qué había concluido en eso. Honorables magistrados, si usted quiere preguntarle a un perito eso, no es necesario llevar a juicio y mantener lesivamente haber manchado el nombre de una persona. Ojalá no le pase a nadie esto, a nuestros hijos, a nuestros parientes, que aún existiendo prueba irrefutable científicamente, continúa siendo perseguido. Tristemente, cuando menciona el hoy apelante que el supuesto agraviado tenía 18 años, se omitió decir algo, que él cuando llegó al Ministerio Público dijo ser de 17 años, y en el proceso consta que mintió. Luego miente en todo el desarrollo del proceso, porque fue entrevistado por una facultativa privada y le informó que habían sido 2 panaderos y fue retenido durante varios días y ellos lo habían violado. Pero después acudió a la iglesia con sus parientes y pidió 100,000 quetzales. Y como no se les otorgaron los 100,000 quetzales, mi representado le dijo, aclarémoslo en el Ministerio Público. Resulta que haber confiado en el Ministerio Público hoy significa 4 años de persecución ilegítima. ¿Es acaso entonces esa la función de legalidad que nosotros perseguimos? ¿Es acaso la sociedad esta que nosotros queremos? ¿Es acaso la confiabilidad en las instituciones de Estado que nosotros estamos buscando? Honorables magistrados, nosotros solicitamos que se tenga en cuenta los argumentos que la Sala Regional Mixta de Apelaciones de Quiché tenga en cuenta, porque realmente está apegada a derecho. Nosotros simple y sencillamente señalamos una actividad procesal defectuosa porque no tomó en cuenta todos los elementos de convicción existentes. Y eso es lo único que estamos pidiendo, que lo tome en cuenta, que nos diga por qué no sirve esto y por qué tenemos que ir a juicio a pesar de que existe hace 4 años esta prueba irrefutable y no va a ser cambiada tampoco en el debate. La prueba pericial de ADN no va a cambiar en el debate, va a ser el mismo resultado. Pero igual queremos afectar a mi representado llevándolo a juicio. Con la autorización y la venia de quien preside y de este honorable tribunal, quisiera permitirme leer lo que dice la jurisprudencia interamericana respecto a esto. Lugar para hacerlo. Gracias, señor presidente. La Corte ha señalado que la motivación es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión. El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el derecho suministra y otorga credibilidad a las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática. El tribunal ha resaltado que las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. En este sentido, la argumentación de un fallo debe mostrar que ha sido debidamente tomado en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo,
La motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas y en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores. Por ello, el deber de motivación es una de las debidas garantías incluidas en el artículo 8.1 para salvaguardar el derecho de un debido proceso. Es el caso Alpich Cervera versus Venezuela, es una sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos con fecha 5 de agosto del 2008 y en anuencia con lo que igualmente señala el caso Almonacid Ariano y otros versus Chile en la sentencia de la misma Corte del 26 de septiembre del año 2006, igualmente invocamos la convencionalidad en cuanto a tomar en cuenta que lo único que estamos pidiendo y lo único que estamos resaltando es el derecho que tienen los imputados al invocar la presunción de inocencia y el derecho de defensa en cuanto al debido proceso para que les sea respetados y en este caso se tomen en cuenta debidamente las pruebas en las resoluciones que dicten los jueces. Por tanto, muy respetuosamente solicitamos se confirme la sentencia dictada por la Sala Regional Mixta de Apelaciones del Departamento de Santa Cruz de Quiché y consecuentemente se declare sin lugar los recursos de apelación presentados por el Ministerio Público y por la representación del supuesto acusador, ya que no existe fundamentación ni argumentos válidos para poder revocar la sentencia. Gracias, honorable tribunal. Muchas gracias, abogado Popak. Finaliza la audiencia con la intervención del Ministerio Público a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos de Exhibición Personal por medio de la agente fiscal, abogada Ana Guillermina Galindo Martínez, quien comparece con su auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Muy buenos días, señor presidente, honorables magistrados y demás sujetos procesales. El Ministerio Público no comparte el criterio emitido por el Tribunal de Primer Grado en la sentencia de fecha 8 de marzo del año 2017, por medio de la cual otorga el amparo solicitado por el accionante en el presente caso por las siguientes consideraciones. Esta Fiscalía, al analizar el contenido de las actuaciones que subyacen a la presente acción de amparo, considera que la autoridad impugnada, al emitir la resolución señalada como agraviante, actuó en el ejercicio de las facultades legales que le confiere la ley, emitiendo una resolución debidamente fundamentada, cualitativa y jurídicamente satisfactoria, plasmando en dichos considerandos las cuestiones tanto de hecho y de derecho a las que arribó para acceder a la pretensión del Ministerio Público en cuanto a admitir la formulación de acusación y apertura a juicio dentro de las presentes actuaciones. Asimismo, del análisis realizado por esta Fiscalía, también esta institución advierte que la pretensión del accionante en el presente caso es que se revise lo resuelto por la autoridad impugnada al haber admitido la acusación formulada por el Ministerio Público y en consecuencia ordenado abrir a juicio oral y público en contra del accionante por el delito que se le imputa. Esta honorable Corte ha indicado que en cuanto al auto de apertura a juicio, al auto que admite acusación y que ordena la apertura a juicio, media vez esté basado en ley y que sea emitido por una autoridad competente, no le puede causar agravio al accionante en este caso, en virtud que en esta etapa lo que se está viendo es la probabilidad de la responsabilidad de los acusados en el presente caso y siempre con fundamento en los elementos de convicción presentados por el ente encargado de la investigación. También esta honorable Corte ha indicado, además de reiterar que la apertura a juicio se decreta de acuerdo a las facultades legales que le son conferidas al juez, por lo que dicha decisión tampoco puede causarle agravio al postulante de la presente acción de amparo, en virtud que la autoridad impugnada al emitirlo actuó de conformidad a lo establecido con el artículo 342 del Código Procesal Penal. Esta Corte también ha puntualizado que en base al ejercicio de esas facultades, el juez contralor tiene la obligación de analizar cada uno de los medios de convicción pertinentes para establecer únicamente la probabilidad de llevar el proceso incoado a juicio oral. Y por lo que en el presente caso esta Fiscalía considera que no se evidencian las violaciones denunciadas. También esta Fiscalía considera que la autoridad recurrida no incurre en el agravio denunciado
en virtud que la autoridad impugnada, como repito, emitió su resolución de acuerdo a las facultades que le confiere la ley. Y por otra parte, al abrir a juicio la causa penal, tampoco puede causar agravio, porque los medios de impugnación para valer sus derechos en caso de existir violación legítima los puede hacer valer posteriormente. Por otro lado, también el acto reprochado, la doctrina lo ha llamado como acto reina, porque el mismo no puede ser objeto de o susceptible de medio de impugnación alguno en la jurisdicción común, ni tampoco puede ser afecto a que sea reprochado o revocado por no ser un punto definitivo dentro del presente proceso. Por lo que en el presente caso también se advierte que el postulante, tanto como su defensa, han tenido la facultad de hacer valer sus derechos de defensa, incluso se han opuesto a la formulación de acusación y admisión de apertura a juicio planteada entre las presentes actuaciones. También dicho acto no es un acto definitivo, porque ya serán dentro del juicio oral y público donde se dé el contradictorio y donde el accionante pueda desvirtuar los hechos que se le imputan en el presente caso. También esta Fiscalía considera que el acto reclamado constituye criterio valorativo, el cual no puede ser objeto de revisión por parte del Tribunal de Amparo, ya que este no es juez de los sujetos a los hechos, sino de la adecuación de los actos al debido proceso. Por lo que el hecho de que lo resuelto no sea conforme a las pretensiones del postulante no implica vulneración alguno a sus derechos o garantías constitucionales. En tal virtud, con todo respeto, esta representación solicita a los honorables magistrados que al momento de emitir la sentencia respectiva se declare con lugar el recurso de apelación planteado. En consecuencia, se revoque la sentencia de primera instancia denegando la protección constitucional instada y se emitan las demás declaraciones que en derecho correspondan. Muchas gracias, que tengan un bonito día. Muchas gracias, abogada Lindo Martínez. Se clausura la presente audiencia. Buen día.